nos lleva a una reinvención total. Herramientas, técnicas, entrevistas con especialistas y nuevos métodos para llenar de plenitud tu vida. Reinvención total con Chris Steinman. Descubre tu propia luz que te hará brillar. Hola amigos, soy Chris Steinman y estamos aquí. Desarrolla tu conciencia para llegar a la libertad interior. Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total. Amigos, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Soy Chris Steinman y estamos en Reinvención Total en Mexiquense Radio. Pues hoy tenemos un programa maravilloso. Vamos a hablar qué es esto de una comunidad de diálogo, desde dónde me comunico, cómo hablo con mis personas favoritas y cómo hablo con las personas que no son tan favoritas, cómo me comunico como padre, qué pasa en las escuelas y todo tiene que ver con comunicación. Pues hoy hablaremos de esto y más aquí en Reinvención Total. Iniciamos. Doctora en Desarrollo Humano por la Universidad Motolínea, con una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. En la actualidad, es docente en Filosofía para Niños. María del Rosario del Collado Azuela. Conoce más de ella esta tarde aquí, en Reinvención Total. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Radios Escuchas, estamos acá otra vez en Reinvención Total con Chris Steinman. Por favor, comuníquense a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, @Chris Steinman, y también en 1600 AM Metepec, 1250 M Tejupilco, 1080 M Tultitlán, 105.5 FM Atlacomulco. Y si quieren llamarnos para hacernos preguntas sobre este tema tan interesante que es la comunicación, no dejen de hacerlo por nuestros teléfonos. WhatsApp 722-443-1600, sin costo al 800-590-3000, o en Valle de Toluca al 722-275-5727. Sí, Cris, qué interesante todo esto que estabas comunicando, ¿no? Fíjate que es un tema que a mí me apasiona porque definitivamente creo que hoy no le damos el poder tan impresionante que tiene la comunicación, las palabras, la fuerza de las palabras, pero además no solamente esto. ¿Te has dado cuenta cómo la fuerza de la comunicación, del diálogo y de las palabras cambian la manera de pensar en el ser humano? Yo hace un tiempo estaba cuestionándome que hemos de hacer un programa solo de comunicación inclusiva, del famosísimo lenguaje inclusivo que es hoy en día tan famoso, pero estaba yo cuestionándome, hablando de estas comunidades de diálogo, estaba yo cuestionándome si realmente es que el comunicarme desde otro lugar puede ampliarnos la mente, ampliarnos el conocimiento y la postura mía ante el mundo, ¿no? O sea, es decir, al comunicarme no solamente digo algo, sino estoy mostrándome ante los demás. Y eso es algo que a veces no le damos el peso que tiene. Fíjate, y pensaba recién, ¿no? Siempre decimos del valor de la palabra. ¿Cómo nos damos cuenta que un chiquito evoluciona bien cuando empieza a decir palabras? El balbuceo, el alaleo a lo largo de las distintas etapas. Luego decimos que las palabras se las lleva el viento. Y sin embargo sabemos que hay palabras que destruyen, otras que construyen. Entonces pareciera ser que la palabra tiene en nuestra forma de significar la existencia o mi círculo
un valor que a veces no le damos tanta importancia cuando me dirijo a alguien, a mi hijo, a mi jefe, a mi compañero. Pareciera ser que no tuviera peso cuando sabemos que es clave la comunicación, la palabra dicha o no dicha, ¿no? Y fíjate, querido amigo Radio Escucha, también aquí en las redes, hoy tengo en el estudio una mujer maravillosa, maestra, que nos va a hablar de esto, pero no desde un lugar tan simple y tan sencillo como cuidar nuestro diálogo interno o como cuidar qué decimos, sino todo el poder que trae esta comunicación atrás y desde donde yo puedo de verdad transformar mi entorno, transformar la violencia hoy en el mundo y transformar muchas cosas que estamos pasando, no solo en México, yo creo que en todo el mundo, a través de esta comunicación que a veces no le damos tanta importancia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Rosario. Estoy tan contenta que estés aquí y nos comuniques y nos platiques todo esto. Muchas gracias a ustedes que tuvieron la gentileza de invitarme. Ahora dime una cosa, antes de que entremos en el tema, quiero que me cuentes cómo llegaste a todo esto. ¿Cuál fue el motor que te impulsó a ser una apasionada en este sentido? Pues mira, yo tuve la fortuna de una vez recibir una invitación de Estados Unidos de una propuesta que se llama Filosofía para Niños y Jóvenes. Fue por ahí a finales de los años 90 y conocí el programa de Filosofía para Niños creado por el doctor en filosofía Matthew Lipman y su colaboradora, la doctora Margaret Sharp. Okay. Entonces, no conocía yo nada de esto. Yo llegué por una gran casualidad. Y cuando estuve ante esto me di cuenta del potencial que tenía y de la maravillosa propuesta que podía hacer para la educación. Entonces, después hice la maestría en Desarrollo Humano en la Ibero y me encantó también. Y como que pude ver la vinculación que podía existir entre estas comunidades de diálogo, que es la metodología propia del programa de filosofía para niños del doctor Matthew Lipman, y el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers. Wow, cuéntame un poquito de esta metodología primero. O sea, ¿en qué se basa? ¿Para qué sirve? ¿En qué me ayuda? Tanto, yo supongo que hay comunidades de diálogo muy importantes como docente, por ejemplo, ¿no? Como maestro, pero también en una familia aterrizado a toda la gente que hoy nos está escuchando, que a veces como que no le damos esta importancia de lo que verdaderamente significa comunicarnos, ¿no? Con la otra persona. Bueno, la propuesta surge de un filósofo. Entonces, como filósofo, para él era muy importante el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Pero algo que es maravilloso en Lipman es que él combina pensamiento crítico, pensamiento del cuidado y pensamiento creativo. Es decir, como que decía que un pensamiento complejo no se puede dar sin estos tres elementos. A ver, desglósanos un poquito. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico tiene que ver con el saber argumentar, el dar razones, hacer distinciones, establecer analogías, metáforas, comparaciones. Okay. Es decir, está muy basado en todo lo que es un pensamiento lógico. Okay. ¿De acuerdo? Luego el pensamiento creativo pues te da siempre la posibilidad de crear cosas nuevas a partir de situaciones que vives y hacer resolución de conflictos, etcétera. Y el pensamiento del cuidado, que a mí me llamó mucho la atención aquel elemento, es ser muy abierto a lo que está pasando en el contexto, ser sensible al contexto, tener cuidado con las relaciones interpersonales. Entonces, cuando yo participaba en estas comunidades de diálogo, me daba cuenta que a veces estábamos trabajando mucho la parte crítica, la parte cognitiva, pero que también había emociones que surgían en el convivir de esas comunidades. Y por ejemplo, eso se da en todos los ámbitos, ¿no? O sea, se da desde o sea, como que quiero bajarlo a un ejemplo muy sencillo que vivimos todos los días. Por ejemplo, cuando estamos discutiendo en familia algo, ¿no? A lo mejor algún tema, pues no solamente es el tema que estamos discutiendo, sino lo que implica emocionalmente el tema, ¿no? Por eso es que dicen a veces, no hablemos ni de religión ni de política, porque es un tema que te pone... Te apasiona, ¿no? Ajá, sí. Te pone las emociones a flor de piel, ¿no? Claro, yo creo que algo que es muy interesante es cuando tú empiezas a ver esto, ¿no? De la importancia que tiene en un ser humano la parte crítica, la parte cognitiva, la parte racional, la parte emocional y también la parte de la relación interpersonal y del cuidado con el otro, ¿no?
a veces como que a mí me ha sido muy útil como darme cuenta que existen como estas 3 grandes dimensiones en una persona, ¿no? Y que hay que desarrollarlas, las 3, ¿no? Hay elementos para que tú vayas desarrollando más habilidades de pensamiento crítico, por ejemplo. O también esta parte emocional que se trabaja muchísimo en desarrollo humano, ¿sí? Que en ese sentido ya ves que hasta participamos en lo que son famosos grupos de crecimiento, Sí. ¿sí? Y también esta parte creativa que se trabaja, ¿no? En diferentes ámbitos. Yo recuerdo en la maestría como veíamos cuestiones relacionadas, por ejemplo, con Eduard de Bono, en donde nos mostraban muchos ejercicios para ser como más creativos, ¿no? Y ahora hay pues muchas iniciativas. Por eso a mí el pensamiento del IPA me parece poderosísimo, porque es crítico, creativo, cuidadoso, y los ingleses hablan también de un pensamiento colaborativo, ¿no? Entonces, digo, wow, ¿no? De alguna otra manera, estos 4 elementos como que te hacen tener una visión más completa de lo que somos las personas. Y esto, digamos que ¿para qué me sirve? Si yo estoy sentada en una mesa, ¿en dónde le puedo encontrar la utilidad, digamos? Si estoy sentada en una mesa con diferentes personas, bueno, pues aprender a primero darte cuenta que cada quien tiene un tipo de pensamiento, ¿no? Y que muchas veces lo que te enriquece es escuchar y colaborar también en la construcción común de algo. Pero muchas veces no se trata como de debates en donde hay alguien que gana, ¿no? Sino aquí simplemente es como más bien tener esa posibilidad de dialogar conjuntamente, ¿no? Y este diálogo es como expongo la idea, pero sin emitir un juicio, supongo, ¿no? Es decir, de alguna u otra manera hay un estímulo, ¿no? Que te permite como empezar a trabajar el tema. Pero pues cada quien va a tener una aproximación a ese tema. No se llegan a conclusiones definitivas, nunca en una comunidad de diálogo. Tú vas desarrollando como ese proceso de aprender a pensar, ¿no? Bajándolo a la realidad de una casa, podríamos imaginarnos un momento de después de la comida, una conversación. Fuimos al cine, vimos una película, ¿no? ¿Qué pensamos sobre esto? Sería poder desarrollar la escucha, qué me hizo sentir tal imagen, tal diálogo me impactó, y entonces de esta manera el padre perdería autoridad, por ejemplo, porque hay toda una construcción, digamos, interesante en esto, porque pareciera muy bonito, pero creo que también, bajándolo al contexto de la realidad, existen los jefes con autoridad, existe el padre que tiene la razón y así lo viví porque así me educó el abuelo y entonces así se hace. ¿Cómo empezar a transitar este camino, ¿no? del cuidado, de la escucha, del habilitar que puede haber otra manera de ver la vida o de sentirla y validar lo que estás sintiendo? Claro, bueno, una de las como cosas una escuela que es muy para papás, interesante, sí, digo. claro. Primero hay una idea atrás, un supuesto sobre lo que es la democracia, ¿no? Y la comunidad de diálogo es muy horizontal en ese sentido. No es como la figura autoritaria del facilitador o del maestro. Sino o sea, no hay jerarquía. No hay jerarquía. Tiene que, de alguna otra manera, el facilitador, inclusive se forma un círculo. Se sienta uno de una manera circular, en donde no hay tarimas o no hay escalones, sino que el facilitador tiene que ser simplemente un miembro más de la comunidad y a lo mejor él lleva un estímulo para iniciar el diálogo. Pero no hay esa autoridad de que yo tengo la razón, sino que hay la posibilidad de que las personas difieran en el pensamiento y juntos se construya, ¿no? Entonces yo creo que de alguna u otra manera esta idea de la democracia, ¿no? Lo que pasa es que ahora la democracia tenemos muchas ideas como de la democracia un poco más autoritaria, distorsionadas, ¿no? Pero la verdadera complejas. Democracia de alguna otra manera se vincula con una equidad, con una manera de estar todos en el mismo nivel y de alguna otra manera aportar con sus diferencias, porque también hay esa pluralidad de pensamiento. Y yo creo que una de las cosas más importantes es no querer, o sea, tú decías algo bien interesante, no se trata de llegar a una conclusión buena o mala, aceptable o no, se trata nada más de una exposición de ideas, puntos de vista, de perspectivas, de cuestionamiento, ¿sí? Por ejemplo, el niño desde que es niño pregunta y se hace muchas preguntas y a veces que las mamás acaban agotadas porque ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Y hay veces que sale la parte autoritaria, porque soy tu mamá y te lo digo. No, y finalmente en la comunidad de diálogo se trata de dar razones, no porque yo soy tu mamá o porque soy tu papá, porque soy el profesor, sino que de alguna otra manera apelen más a la razón, ¿no? Y fíjate que lo que acabas de decir, eso puede dejar, como Cris lo nombra muchísimas veces a lo largo de los programas,
en alguna estructura de personalidad este mandato quedará grabado y a partir de ese momento habrá una sumisión frente a una autoridad que si lo dijo es así será, ¿no? Cómo inconscientemente eso se va construyendo también en la forma de ser del niño, digo, porque lo dijo mamá y lo avaló después un maestro que dijo yo soy el profesor y así se hace, y se va construyendo esa idea de debo callarme la boca, no debo contestar, no debo ser el respondón. Ok, yo he trabajado esto en primarias, de primero a sexto de primaria, y algo que es muy interesante es Lippmann escribió unas novelas dirigidas a los niños, es decir, de primero a sexto, y cada novela tiene un manual que tiene ejercicios y planes de discusión. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios, hay uno que menciona esto que acabas tú de decir, por ejemplo, Maru, ¿no? De por qué lo dijo un experto, o porque lo vi en la televisión, o porque lo escuché la conversación con mis amigos, ¿cuál es el argumento que pesa más? Entonces tú empiezas a hacer preguntas con los chicos y les preguntas cuál es la mejor razón, porque lo viste en la televisión, porque te lo dijeron tus papás, porque tiene sentido para ti. Y entonces todo esto ayuda a que el niño empiece a abrir su mente y a tener como las posibilidades de ejercitarse en el desarrollo del pensamiento. Y ahí tampoco le das un peso mayor a ninguna situación, ¿o sí se lo das? Por ejemplo. Vas escuchándolo Okay. y además esto pues puede llegar a ser repetitivo. Cuando estás en segundo, en tercero, en cuarto, hay ejercicios similares, pero con mayor grado de dificultad, por así decirlo, ¿no? Entonces vas generando, son procesos, ¿no? Yo creo que actualmente a veces queremos las cosas muy rápido, ¿no? Queremos recetas como muy mágicas. Sí. Y finalmente esto de formar comunidades, esto de aprender a escuchar, esto de aprender a trabajar el desarrollo de las habilidades es algo que requiere de procesos, ¿sí? Y entonces de alguna u otra manera cuando tú te estás participando en este tipo de ambientes, pues vas desarrollando esas habilidades. ¿Qué habilidades desarrollamos? O sea, es decir, si yo como mamá, hoy que tú me estás escuchando al otro lado del micrófono, yo me siento con mis hijos y pregunto, ¿no? O sea, cosas a lo mejor como ¿qué es para ti? ¿Qué significa este amigo para ti? ¿O qué significa la amistad para ti? O sea, que no son temas donde hay, como bien tú dices, un sí o un no. O sea, sino lo que yo quiero no es llegar a una conclusión. No quiero tener razón. Quiero que él desarrolle la habilidad de pensar. ¿Es correcto? Claro. Tú puedes, por ejemplo, utilizar algunos materiales, algunos cuentos, por ejemplo. Hay unas historias que son muy conocidas de un cuentista que se llama Arnold Lobel. En español es Sapo Cepo, Frog and Toad, ¿no? Y, por ejemplo, ahí hay historias, pequeñas historias. ¿Arnold qué? Lobel. Ok. Y los cuentos en español están traducidos como Sapo y Cepo, ¿sí? O Frog and Toad en inglés. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí hay una historietita de un sapo que está invitando al otro y siempre hablan de la palabra siempre, ¿no? Entonces, siempre pasa esto, siempre pasa lo otro. Entonces, muchas veces tú te tiras esas palabras en el lenguaje, como decían hace rato, que te hacen ser como muy absolutista, ¿no? Entonces, claro. Siempre o algunas veces, o cuando aplica la palabra siempre. Entonces, generalmente lo que nos pasa en las sesiones de filosofía para niños es que leemos una novelita, un cuentito, una historia, etcétera. A partir de lo que leemos hacemos preguntas, los chicos hacen las preguntas, el facilitador las escribe en un rotafolio, en el pizarrón, y después los mismos chicos escogen qué pregunta es la que quieren trabajar. Y tú como facilitador tratas de que se tome la pregunta de la mayoría, o lo que a la mayoría le interesa, no tú como profesor o como facilitador dices esta, ¿no? Ahora, si ya llevas 6 clases en donde no pasas a otro nivel, pues a lo mejor ayudas un poquito a hacerles ver que es interesante a lo mejor buscar un determinado tipo de pregunta para generar un mejor diálogo en las sesiones. Ahora, esto es en una escuela formal, pero también se puede hacer comunidades de diálogo en experiencias como, por ejemplo, de verano, ¿no? En clubs. Fíjense, amigos, me voy a tener que ir a un corte, pero ahorita regresando después del corte vamos a hablar exactamente de esto. O sea, se hacen comunidades de diálogo dentro de la escuela, que sería muy interesante hacerlas acerca del bullying. Ahorita vamos a hablar de la violencia, qué es lo que pasa con esto, ¿no? Se me hace una herramienta poderosísima para eso, pero también vamos a hablar qué pasa con esta comunidad de diálogo en la casa. Así es que voy a un corte y regresamos.
Acá de regreso nuevamente en Reinvención Total. Por favor, no nos dejen solos. Estamos ahí escuchándolos en nuestras redes. @Cris Steinman en Facebook e Instagram. Mexiquense Radio, Facebook, Instagram y Twitter, @Mexiquense. Y también, por favor, a través de nuestras frecuencias, 1600 AM Metepec, 1250 M Tejupilco, 1080 M Tultitlán, 105.5 FM Atlacomulco y nuestro teléfono sin costo 800-590-3000. Qué tema tan interesante, ¿no? Porque la verdad que aprender a hablar y aprender a escuchar y aprender a... Y sobre todo aprender a pensar. O sea, exacto, estas comunidades de diálogo lo que generan, ¿qué es lo que yo quiero como papá? ¿Quiero que mis hijos piensen como yo? ¿O quiero que mis hijos aprendan a pensar, aprendan a cuestionarse? Probablemente muchas veces llegamos a la misma conclusión, pero, o no, ¿no? Pero el hecho de que yo me cuestione algunas cosas hace ponerme atención en esto y entonces definitivamente genera un pensamiento totalmente diferente. Claro, en la práctica de la filosofía para niños solemos hacernos 2 preguntas. ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿En qué clase de mundo quiero vivir? ¿Sí? Wow. Entonces es pues muy interesante, ¿no? Porque ¿Y esa pregunta se la haces, por ejemplo, a un nene de 8 años? Sí, se las haces, claro. Trabajas con ellos eso muchas veces. ¿Y siempre lo haces a través de historias? Bueno, ¿O lo haces como una mesa redonda, digamos? Bueno, en primera instancia toda la metodología de Lippmann era siguiendo las novelas y siguiendo un orden, etcétera. Pero esta propuesta ya, como les digo, ya tiene, ahorita está por celebrarse los 100 años de Lippmann. Lippmann ya falleció, ¿no? Y en otras partes del mundo empezaron con una nueva modalidad que se llamaba Picture Books, a través de historias de cuentos con imágenes. Se encontraba una imagen que fuera, por ejemplo, que tuviera como varias interpretaciones. O disruptiva a lo mejor, ¿no? Ajá. Y también ahora, por ejemplo, con el uso de los videos, ¿no? Hay veces que puedes escoger un video como el estímulo, pones el video y después empiezas a generar la comunidad de diálogo. Ahora, en la comunidad de diálogo hay reglas, ¿no? Por ejemplo, una de las reglas es levantar la mano si quiero participar, escuchar a los otros. Claro, el respeto, la escucha. Claro. Tú puedes diferir de tu pensamiento del otro, pero tienes que respetar a la persona como persona. Y ahí, por ejemplo, yo vi mucho el trabajo, por ejemplo, de Rogers, ¿no? De aceptar al otro independientemente de que lo que estuviera pensando no fuera lo que tú quieres o estás pensando. Entonces, todas estas cosas son importantes. Tú vas trabajando de alguna otra manera, poco a poco, para ir ayudando a gestar, tejer esa comunidad. Y además, como bien tú dices, genera esta habilidad de darte chance de pensar diferente. Y que no es amenazante pensar diferente, ¿no? Exacto. Porque muchas veces hay espacios donde el pensar diferente hace que tú no pertenezcas. Y aquí no importa que pienses diferente. Inclusive es importante cuestionarlo. Claro. ¿Sí? Y puedes acabar pensando diferente, ¿sí? Pero puedes llegar a sentarte y dialogarlo, ¿no? Y muchas veces, perdón, Maru, muchas veces ni siquiera no sabes si vas a llegar a la misma conclusión. Algunas veces ni siquiera estás 100% convencido de que lo que estás diciendo es lo que resuena contigo. Claro. Que eso es bien interesante. Yo tuve una experiencia hace unos meses donde... Aviador queda rendido por la manera de ser del chiquillo, ¿no? Entonces, creo que muchas veces tenemos los recursos. Simplemente es que abramos un poco los ojos, ¿no? Sí, recién también pensaba el caballero de la armadura oxidada, en donde este hombre adulto se construye esta armadura y se olvida del sentir, entonces se conecta y sacarla, ¿no? ¿Dónde conseguimos libros como estos? Esta línea, esta formación que tenés, estos cuentos que estabas comentando, ¿se consiguen en las librerías que normalmente nosotros tenemos a nuestro alcance? ¿O hay que pedirlos por Amazon o por algún medio? Pues sí, los de Lippmann sí se trabajan a través del entrenamiento que se da a las personas que quieren entrar en la propuesta. Pero, por ejemplo, estos de El Principito, hay un autor francés que se llama Oscar Brenifier, que tiene muchos libros de filosofía para niños. Esta área se ha abierto en los últimos años mucho más. El italiano Tonucci. Tonucci trabaja mucho lo del juego, ¿sí?
y pues muchas veces también nos enriquece con su mirada, ¿no? Exacto. Tonucci. Ahora también hay una española que tiene también ciertos orígenes ingleses que se llama Helen Doty. Helen Doty. Y si no podemos como papás, digo, empezando como por el primer eslabón, acercarnos con un cuento y decir qué sentiste. Claro, ¿qué quizás piensas? Quizás qué piensas, qué te hizo sentir. ¿Qué te hizo sentido? ¿Qué te quieres preguntar de esta historia? Y escucharnos, ¿sí? ¿no? Porque creo que aquí hay algo bien interesante que también mencionábamos en el corte. O sea, no nada más es involucrarme emocionalmente. O sea, esta manera de cambiar mi manera de pensar. Es decir, tú bien me decías que en la Ibero manejabas grupos de desarrollo, ¿no? Donde famoso grupo de crecimiento. De crecimiento, donde yo vengo y expongo mi sentir, ¿no? Y muchas veces mi sentir se pelea con esta parte del pensamiento filosófico, porque entonces estoy como sesgada a lo que siento, y cuando yo trabajo desde la filosofía o desde una situación que en este momento no me está tocando emocionalmente, pues también estoy un poquito más abierta a pensar desde la postura del otro, ¿o me equivoco? Sí, claro. Yo creo que sí es un ejercicio que hay que ir y venir, ¿no? A veces estás en la parte emocional y es muy válido, ¿no? Pero si de alguna otra manera también te conectas con esta parte más también racional, pues eso te puede permitir como llegar a decisiones como más equilibradas en un momento dado, integrarte, ¿no? Como persona. Entonces, yo creo que mucho es buscar, ¿no? Buscar los espacios donde puedas tú empezar como a ejercitar esto. Oye, qué difícil es como padre de familia o madre de familia sentarte y dialogar con los hijos. Muy difícil. Porque ahí es un poquito de lo que decía Maru al principio del programa, es siéntate y escucha, no quieras imponer tu manera de pensar, ni tu, digamos, vivir, ni tu jerarquía, ¿no? Ni tu, ajá, o sea, a ver, me dio éxito. ¿Qué escucho del otro cuando, a mí me ha pasado algunas veces cuando te pones en esa posición de escuchar, que además no te van a decir lo que quieres oír? Claro. Y menos los hijos. Y menos, sí, ellos exacto, aprovechan. Es que como padre es complicado porque a veces te dicen su razón y muchas veces su razón tiene un buen punto. Claro. No necesariamente 100% funcional, pero es un punto, ¿no? Hoy en día, este pleito que tiene uno como padre de familia entre la seguridad y lo que el adolescente quiere hacer. Sí. Es un dilema. ¿Por qué? Porque tú quisieras que tus hijos tuvieran la libertad para hacer muchas cosas y sin embargo a veces tienes que anteponer la seguridad que ellos no miden. Que no ven. Que acuerdo. No lo ven, claro, ¿no? Totalmente. Entonces, pero también tienen un punto porque pues para eso es la adolescencia. Y yo creo que una de las cosas que a mí también me parece que es importante, los padres son padres, sí, pero también como que se den la oportunidad de cuestionarse, de indagar, de hacerse preguntas. Que era lo que tú mencionabas con lo del hospital de las muñecas, mamás, ¿no? Que efectivamente muchas veces traen ya una postura como muy marcada. Exacto. ¿Sí? Y entonces lo que es importante es que pues puedan participar, por ejemplo, en espacios donde se den cuenta de cuál es su propia actitud ante aquello, ¿sí? Y eso las puede transformar, ¿no? Y por lo mismo ayudar a transformar un poco su vida diaria, ¿no? Con los hijos. Pero yo creo que es algo muy interesante, por eso yo digo, bueno, esto empieza a los 3 años, o empieza a los 5 años, o empieza a los 8 años, pero no acaba, ¿no? Exacto. Es decir, sí, como que siempre tienes la posibilidad de irte transformando. Y a mí en ese sentido me gusta mucho la frase de Carl Rogers, del proceso de convertirse en persona, ¿no? Porque no eres persona a los 15 ya, o a los 25, a los 40, sino que sigues siendo persona y sigues creciendo como persona hasta los años que tengas, ¿sí? Lo importante no es cerrarte a una etapa, yo ya estoy completa, yo ya no tengo nada que decir, ni nada que cuestionar, no, por favor, al revés, ¿no? Siempre te haces la posibilidad de estar transformándote como persona. Como dice mi querido amigo Alberto Segrera, sí, no hay manera de no cambiar. O sea, lo imposible es no cambiar, sí, ¿no? Claro. ¿Dónde te encontramos, Rosario? Pues tienen mi correo electrónico es rdelcol29@gmail.com. Repítemelo, delcol con doble L 29 @gmail.com. Pues tengo un Facebook, ¿no? Como mi nombre, Rosario del Collado. Y bueno, soy profesora actualmente de la Universidad Iberoamericana y la Universidad Motolinía del Pedregal. Y bueno, en esta parte de filosofía para niños ando más libre, pero
también me pueden contactar y con mucho gusto compartiré lo que sea pertinente. Y fíjate qué padre poder proporcionar estos espacios como escuela, como institución, como persona, como padre de familia. Y tú buscarlos, ¿no? O sea, hasta dónde realmente te abres a la posibilidad de escuchar al otro con una mente abierta, a pensar diferente, no a querer imponer lo que tú ya piensas, porque para eso pues tenemos toda la vida, ya pensamos como pensamos, pero el abrirnos a la posibilidad de pensar diferente es un gran ejercicio, donde todos los días te estás transformando. Y para esto, pues tenemos un evento, no se olviden, este próximo 22 y 23 de septiembre, donde vas a cuestionar algunas cosas y otras vas a volver a pensar igual. Así es que no nos dejes de seguir en nuestras redes, y las redes de Rosario las vamos a publicar también en @ChrisSteinman. Síganos, y finalmente, si después de todo esto sigues pensando igual, acuérdate que nadie sabe más de ti que tú de ti. Así es que nos vemos la próxima semana. Me siento honrada de haber tenido esta gran maestra hoy aquí en Radio Mexiquense. Gracias por compartir, Muchas gracias, Rosario. Rosario. A ustedes, un gusto haber estado con ustedes. Y la invitaremos para tocar otros temas más en un futuro. Así es que gracias por haber estado hoy aquí. Reflexionemos, abrámonos al diálogo, que es una gran herramienta para cambiar nuestros pensamientos. Nos vemos, seguir creciendo y ser mejor versión cada día. Y para seguir creciendo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Mario. Gracias, Rosario. Nos vemos para la próxima. Lindo día a todos. Buenas tardes. Muchas gracias.